A todos los compañeros, muy buenos días. Javier Antonio Flores Esteves, yo soy el secretario de organización del Comité Ejecutivo del C Santander y soy maestro de Girón. Antes de iniciar mi intervención, que hace referencia a una aproximación a la normatividad educativa en cuanto a funciones y responsabilidades docentes, Marilyn, considero pertinente pues señalarle, vi una pregunta por ahí, la prórroga establecida en el decreto 915 del 2016 aplica para efectos de posesión, no para efectos de radicación de títulos académicos. Entonces, la fecha máxima que tenemos para esa radicación de títulos académicos es un día antes de que quede en firme la calificación la calificación o la ponderación del proceso de evaluación en periodo de prueba. El decreto 2105 del 2017 establece que se puede hacer ante el rector y que en el formulario, en el formato que en ese evento de evaluación se registra, debe quedar clarificado. Pero como lo decía Nelson, también por previsión y a partir de lo que dice el decreto 915, es importante y es pertinente también realizarlo ante la entidad territorial certificada con un oficio sencillo que señale como referencia la radicación del título para efectos futuros en el proceso de inscripción en el escalafón docente. También antes de iniciar un minutico, creería que una pregunta está relacionada con aquellos compañeros que vienen con derechos de extranjera, que están en vacancia temporal y que provienen de otra entidad territorial. El mismo decreto 915 establece que una vez en firme la superación del periodo de prueba, el docente tiene 2 días para notificar si prevalece en el cargo o desiste. Y con esa comunicación, pues la entidad territorial tiene a su vez 3 días hábiles que notifique a la entidad de origen que ya se da por terminada la vacancia temporal porque la persona cede definitivamente al nuevo cargo, como para tener precisión y claridad esas preguntas. Bueno, pues nos corresponde básicamente, yo siempre he considerado que en estos temas no podemos tener como una posición absolutista en el sentido de que todo está dicho, sino queremos como organización sindical, como comité ejecutivo, compartir un diálogo positivo y que edifique y que nos brinde unos insumos importantes en cuanto a un tema que a veces se torna como ambiguo, como difuso por las diferentes interpretaciones que se brindan, como lo son las funciones y las responsabilidades docentes. Aristóteles decía, aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo le dieron la vida, mientras que los educadores le brindamos el arte de vivir bien. Eh, si bien es cierto, nuestros compañeros acaban de ingresar, algunos en el mes de septiembre del año 2023, octubre, noviembre, en la entidad territorial certificada Santander en el mes de febrero, es importante recordar que hay una serie de normativa que continúa vigente y que ha sido fundamental y trascendental en la vida del magisterio. Pues rápidamente y les comentamos para que ustedes lo puedan posteriormente revisar. Fundamental la ley 115 del 8 de febrero de 1994, que la seguimos considerando como la Ley General de Educación. En su artículo 104 definen qué es o quién es el educador y en el artículo 115 se empezaba ya a configurar o a cristalizar de una manera más contundente el régimen especial de los educadores estatales. Es decir, cuál era como el requisito fundamental para ejercer la profesión de ser docente. Inicialmente, en el contexto histórico de esa época, se hablaba de que se requería tener el título de licenciado en educación o de posgrado en educación para corroborar ese concepto de idoneidad que se requería o se necesitaba para el ejercicio de la profesión docente, pero también ya con una expectativa importante, se empezaba a configurar el ejercicio de la docencia por otros profesionales, que hoy los tenemos y bienvenidos sean, que es el artículo 118. En esa época se establecía una condición
necesaria por necesidades del servicio. Por necesidades del servicio, quienes posean un título diferente al profesional en educación o al licenciado podrían ejercer la docencia en los niveles o en los grados, en aquellas especialidades en que se requerían como tal. Es decir, que históricamente el ejercicio de la docencia por profesionales, me disculpan la redundancia, no licenciados, no obedece solamente al ámbito histórico del decreto 1278, sino que ya desde la ley 115 del 94 se venía configurando. A continuación, pues viene, ustedes saben que a raíz en el año 2001, hubo un acontecimiento coyuntural histórico fundamental para el desarrollo de la carrera docente. Lamentablemente perdimos un paro y un paro que costó una cantidad de situaciones. En primera instancia se da la transición entre el situado fiscal al sistema general de participaciones. Ahí tenemos una reducción contundente en el presupuesto nacional, en los dineros que ingresaban al sector educativo. Pasamos un porcentaje alto, 46,8 de los ingresos corrientes de la nación, a básicamente depender de una bolsa que crece acorde al nivel de inflación. Y por eso también van a cambiar muchos contextos, tanto en la parte laboral como en la parte salarial, como en la parte prestacional. Y se genera en el artículo 111 de la ley 715. La ley 715 fundamentalmente nos han dicho, modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia en cuanto a la financiación. Pero también en el artículo 111 se le concedieron durante 6 meses facultades extraordinarias al presidente de la época para que emitiera un nuevo estatuto de la profesión docente, y nace el decreto 1278 en unas condiciones totalmente nocivas para el ejercicio de la docencia en ese momento, y por eso hablamos, compañeros, de un contexto de contrarreforma educativa. 22 años de contrarreforma educativa, y en ese ámbito vienen naciendo una reglamentación del decreto 1278 que en cierta medida afectó o generó un proceso de flexibilización laboral y de afectación a la carrera docente. Uno de esos es el decreto 1850 del 2002. Y ese decreto ya empieza a hablar de unos conceptos que hasta ese momento se tenían claros, pero empieza como a generar unas ambivalencias en cuanto a lo que es asignación académica, a lo que es jornada laboral y a lo que es jornada escolar. Pero como lo decía o me antecedía Marlene, muy sabiamente lo decía, es importante apropiarse y enriquecerse de las normas para de una manera propositiva poder ir construyendo un ejercicio óptimo laboral que nos enriquezca y que no nos afecte. Entonces, asignación académica, básicamente, compañeros, es la atención directa a nuestros estudiantes en las actividades pedagógicas correspondientes a las diferentes áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento, artículo 23, ley 115, y a las asignaturas optativas, acorde al plan de estudios y acorde a los niveles. En pocas palabras, compañeros, en sencillas palabras, todos los educadores tenemos 30 horas de permanencia durante la semana, de permanencia en la institución, de las cuales el docente del grado preescolar tiene 20 periodos de clase de asignación académica. El docente de básica primaria tiene 25 periodos de clase de asignación académica, y el docente de básica secundaria o media académica o técnica tiene 22 periodos de clase de atención directa a sus estudiantes. Con base en eso, por favor, ojalá cambiemos el lenguaje. Los educadores o los docentes no tenemos horas libres. Las 10 periodos de clase o 10 horas restantes del educador de preescolar son actividades curriculares complementarias y tienen una destinación específica que a continuación la vamos a ver. Los educadores de básica primaria, si decimos que tienen 25 periodos de clase o de atención directa y académica a los estudiantes,
tienen 5 periodos de clases restantes de actividades curriculares complementarias. Y los educadores de básica, secundaria y media tenemos 22 periodos de atención directa a nuestros estudiantes y tenemos 8 periodos de actividades curriculares complementarias. Ahí nos queda una pregunta que está en negrilla en la presentación. ¿Qué pasa con el tiempo del acompañamiento pedagógico? Porque el acompañamiento pedagógico no es una opción, es una decisión y una obligación legal porque hay una responsabilidad que no podemos evadir, que es la custodia de los estudiantes y que más adelante la vamos a ver en la ley 1098, que conocemos también como el Código de Infancia y Adolescencia. El artículo séptimo de este decreto, ¿quién hace la distribución de las actividades docentes, de los docentes? Todos conocemos que el año escolar tiene 40 semanas lectivas o académicas que están definidas en un calendario académico que emite la entidad territorial certificada y el rector o el director rural del establecimiento educativo, vean esta frase, compañeros, fijará el horario de cada docente, no fija la jornada. Les agradezco a todos la atención. Con el compañera o compañero Eresa, por favor. Les recomiendo esta parte, se fija el horario de cada docente porque la jornada ya está definida y por eso es fundamental que todos tengamos como soporte un documento que se define como la resolución rectoral donde se establecen mis periodos de clase de atención directa y donde se establecen mis periodos de clase discriminados en las diferentes actividades curriculares complementarias que yo estoy desarrollando. Muy bien, a continuación viene el concepto de jornada laboral. Entonces, es claro que nuestra jornada laboral semanal, eso no tiene discusión, lo reconocemos y lo exaltamos, son 40 horas a la semana. Tenemos 8 horas diarias, pero ¿por qué nace el concepto de las 8 horas diarias? Y lo remito al artículo 9 del decreto 1850. Se ha creado como una ambigüedad en el tema de la hermenéutica frente a este artículo, pero es muy claro y es muy concreto. ¿Qué es la jornada laboral? Es el tiempo que dedicamos los docentes al cumplimiento de la asignación académica. Uno, y es la permanencia nuestra en la institución educativa. Pero esa permanencia también está desarrollada a partir de la ejecución de unas actividades curriculares complementarias. Compañeros, las pueden observar en negrilla. Son 14 actividades complementarias. Me voy a referir básicamente a tres. La administración del proceso educativo, la preparación de su tarea académica. ¿Cuánto tiempo invertimos en la planificación, preparación, construcción de material didáctico y pedagógico para nuestro ejercicio educativo y docente? La evaluación, utilizan un término un poquitico anacrónico, la calificación, etcétera, etcétera. El legislador que construyó el decreto 1850 en medio de ese marco de contrarreforma educativa, fue tan sabio que identificó que el tiempo que el educador tiene es bastante limitado en la permanencia en la institución para desarrollar este cúmulo de actividades curriculares complementarias. Y por eso consideró que la jornada no es de 6 horas, sino es de 8 horas. Y aquí se les pido toda la colaboración a los licenciados de lengua castellana donde se establece que las 2 horas restantes, el imperativo es fuera, dice fuera o dentro de la institución. El imperativo es fuera, y reitero, porque el legislador entendió que nuestro trabajo no se limita o no se circunscribe al ejercicio del aula, sino está mucho más allá y por eso considera, y todos sabemos en la realidad, compañeros, que esas 2 horas fuera de la institución educativa no son suficientes para desarrollar las diferentes responsabilidades y compromisos que tenemos como educadores. La defensa de esta interpretación, compañeros, en periodo de prueba, no es una defensa que le corresponda a la organización sindical. Somos aproximadamente 11.000 afiliados en el departamento. Nosotros somos ejecutivos departamentales, somos dirigentes sindicales. Nuestra función inicial
es brindar la ilustración, acompañar, estar con ustedes, pero también es la responsabilidad de cada servidor público. Si bien es cierto, nosotros somos objeto de deberes, también somos sujetos de derechos y tenemos la responsabilidad personal inicial de asumir la exigencia y el cumplimiento de esos derechos, así como de manera paralela respondemos de una manera efectiva por nuestros diferentes deberes. Por favor, reitero esta parte conclusiva. Las 2 horas fuera de la institución, hay una definición por ahí errónea, no son potestativas de la institución, no son circunscritas a la decisión del docente directivo. Respeto, valoro y aprecio a los docentes directivos, pero con base en el artículo 9, las actividades curriculares complementarias tienen 14 designaciones específicas. Y como lo decía Marlene, en el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, los servidores públicos, nuestro principal deber es el cumplimiento de nuestras funciones. No podemos extralimitarnos en las mismas y en esa medida también una prohibición que establece el Código General Disciplinario es que no podemos asumir funciones que no estén destinadas para nosotros. Rápidamente, compañeros, entonces está en el debate lo del descanso pedagógico. Tenemos una buena noticia. Está en construcción. En el acta de acuerdo 5 de junio del 2023, el acuerdo laboral, perdón, número 8, establece que se emite un acto administrativo que clarifique A, descanso pedagógico, B, tiempo de permanencia, C, orientación escolar. Tenemos con alegría la información del Comité Ejecutivo de FECODE de que ya este acuerdo se pudo cristalizar, se va a emitir una resolución modificatoria que va a tener efectos fiscales o legales, perdón, a partir del 1 de enero. Nos comunican que posiblemente la próxima semana, por protocolo jurídico, será publicado en la página del ministerio para que de observaciones, ajustes, recomendaciones, pero tenemos la firme esperanza que esa resolución modificatoria, después de 22 años, pueda darle claridad, sobre todo en el tiempo del descanso pedagógico, que no es un tiempo, es un tiempo mayor de trabajo, porque es el tema de la custodia y la responsabilidad que tenemos con la vida y la dignidad de los estudiantes. Compañeros, no olviden, lo comentó Marlene, tener presente la ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Particularmente les recomiendo los artículos 43 y 44, la obligación ética fundamental de los establecimientos educativos y las obligaciones complementarias de las instituciones educativas. En ambas se enfatiza en que nosotros somos responsables del pleno respeto por la dignidad, la vida, la integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Por eso, compañeros, el proceso no de vigilancia, de acompañamiento formativo es un deber y es una responsabilidad que no podemos obviar y debemos asumirla de la mejor manera posible. Finalmente, es un texto largo, pero es importante la invitación a la que lo miremos. Yo creo que una literatura que todos ustedes deben tener muy presente es la resolución 3842 del 18 de marzo del 2022, lo que todos conocemos como el nuevo Manual de Funciones, Requisitos y Competencias del Sistema Especial de Carrera Docente. En los antecedentes llama mucho la atención. Los antecedentes toman los artículos 77, 115 y 119 de la Ley 115 de 1994. Incluso le dan importancia fundamental a la autonomía curricular y a la autonomía institucional. También tienen en cuenta el artículo 24, que creó el nuevo régimen de carrera. Tienen previsto el decreto 490 del 2006, que establece o define o describe los cargos docentes, y también tienen como referencia el decreto 1083 del 2015, que es el decreto para todos los servidores públicos. Cuando nosotros somos un régimen especial de carrera, pero cuando nuestras normas se ven limitadas por principio de subsidiariedad, vamos a normas superiores y podemos encontrar también ahí una salida a circunstancias y recuerden
Marlene lo menciona mucho, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Cuando se presenten dudas, la duda siempre beneficia al trabajador. Aquí vendría una duda. Según el artículo segundo de este manual aplica en el marco de los docentes eh, vinculados a la carrera bajo el régimen del decreto ley 1278 del 2002. Compañeros, ahí que es importante también lo expresado, tener muy presente para ustedes lo que establecen los artículos cuarto, quinto y sexto del decreto 1278 del 2002. Tener muy claro la función, cómo se define la función docente y la función de los directivos docentes. Por último, no hago la pregunta porque está acá, pero la he hecho en escenarios presenciales y la gente no responde. ¿Cuántas funciones generales tenemos como docente de aula? Tenemos 29 funciones. Y como docente de grado preescolar o de nivel primaria o de nivel básica, secundaria y media, tenemos otras funciones específicas. Quiero remitirme de una manera muy rápida porque me quedan unos minutos a las 29 funciones. Las 29 funciones están relacionadas con ¿qué? Con los procesos pedagógicos y evaluativos de planeación, de seguimiento, manejo disciplinario y didáctico, actividades formativas, informes a estudiantes y padres de familia, uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, resolución de conflictos, actividades extracurriculares y con base en estas funciones, me adelanto al proceso de evaluación, es que se discriminan el 70% de las competencias funcionales del ejercicio real de la profesión docente y también nacen algunas de las competencias comportamentales que ustedes escogen para poder ser evaluados. Entonces, tener muy presente eso. Yo siempre he hecho una invitación muy respetuosa y muy fraternal a romper con ese tabú de la evaluación. La evaluación no puede ser un instrumento de coerción, siempre y cuando yo tenga claro qué me van a evaluar. Y para eso está el tema del manual de funciones. Entonces, las 29 funciones están más o menos discriminadas de la siguiente manera. Es una aproximación. Si alguno no está de acuerdo, bienvenido sea el conversatorio, la democracia, gestión académica. Aproximadamente creemos que son las funciones de la 1 a la 13 e incluso se pudiera incluir la función 27 y la función 28. Aquí hacemos referencia básicamente ustedes compañeros y nosotros como educadores, pero a mí no me están evaluando en periodo de prueba. En el caso de ustedes, son responsables de la planeación institucional, tener en cuenta los lineamientos pedagógicos y académicos. Aquí está el proyecto educativo institucional, aquí están los objetivos institucionales, aquí están los planes obligatorios de acción, están los referentes de calidad del MEN, pero ojo con eso, tener muy claro qué abarca el concepto de educación con calidad. Está el desarrollo de las diferentes planificación de actividades académicas, los saberes disciplinares, ahí está el concepto de la idoneidad. Nosotros tenemos una especialidad, tenemos una configuración de un manejo que sabemos. Está el desarrollo del aprendizaje autónomo y cooperativo, está la construcción o la edificación de criterios y estrategias pedagógicas, didácticas, metodológicas, orientadas al desarrollo. ¿A cuáles desarrollos? Al desarrollo cognitivo, al desarrollo emocional y al desarrollo social. Si ustedes me escuchan, aquí podemos hacer trazabilidad con el decreto 1290, el sistema institucional de los estudiantes y cuáles son los ámbitos que nosotros evaluamos. La preparación de las actividades formativas, el diseño y aplicación de los instrumentos de evaluación, el seguimiento que hacemos, retroalimentación, la presentación de los informes a los estudiantes y a las familias, el registro escolar que hacemos, eh, la normalización que desarrollamos, que es lo que es el antiguo concepto de disciplina, el registro de las inasistencias, las constancias de eso que llamamos antiguamente el boletín, ¿no? Ahí dejamos constancia del desempeño de los estudiantes, de las habilidades y las destrezas que están desarrollando. Esas son, eso hace parte de la gestión académica y son las funciones que desarrollamos
Y si hacemos otro espacio de trazabilidad, si se dan cuenta, hace referencia al fundamental de las actividades curriculares complementarias. Por eso, perdonen lo reiterativo, no tenemos horas libres. Por el contrario, tenemos una gran carga de trabajo para poder desarrollar escenarios de educación con calidad y de fortalecimiento institucional. Creo que se me va a acabar el tiempo, viene la gestión administrativa. Compañeros, lo que les proponemos, que consideramos que dentro de la función administrativa están de las funciones 11 a la 14 y la 18. Nos corresponde la elaboración de los instrumentos de evaluación, el apoyo a los procesos de matrículas, una función que hacemos, apoyo, el registro del desempeño escolar, promovemos por el cuidado del establecimiento educativo, del mobiliario, de las diferentes elementos, instrumentos, equipos que tenemos en la institución, las condiciones. ¿Por qué? Porque la idea es optimizar un ambiente de aprendizaje. Promovemos el uso adecuado y racional de los recursos si los tenemos, porque en muchas instituciones lamentablemente no se tienen de tecnologías de la información y la comunicación y apoyamos, no somos todos los responsables, apoyamos el proceso de resolución de conflictos. Ese tema de el acoso escolar o la situación sistemática, el decreto, perdón, 1620, la resolución 1645, en fin, esas cosas relacionadas con las rutas para las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, etcétera, etcétera. Por último, tenemos la gestión comunitaria, que son creemos que son las funciones 18, 19, 25 y 28. En la gestión comunitaria hay la posibilidad de la realización de actividades extracurriculares sin transgredir nuestros tiempos laborales, pero actividades que consideramos importantes en función del impacto con la comunidad educativa. Tener en cuenta el contexto de nuestras instituciones educativas, tener en cuenta el territorio en que trabajamos, apoyar la comunicación con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales de trabajo a la comunidad, promover los derechos de los estudiantes, por ejemplo. Cada periodo que inicia, un derecho del estudiante que él conozca la ilustración temática, qué saberes vamos a trabajar, la forma de evaluación, las metodologías a trabajar, los tiempos desarrollados. Es un derecho del estudiante y debemos respetarlo. Conocer y promover la oferta institucional, las rutas de atención ante situación de vulneración de derechos. Todos debemos tener muy clara la Directiva 01 del 2022 en temas de presuntas conductas de abuso o agresión sexual, que son situaciones que hoy en día están afectando mucho nuestras instituciones educativas. Desarrollar comunicaciones activas, propositivas, en función de una sana convivencia. Y aquí está fundamentalmente la función 25, pues, se incluyó en esa resolución. Acompañamiento en descanso, taxativamente lo dice, acompañamiento en descanso pedagógico y en espacios de alimentación escolar y actividades formativas, procesos de acogida, bienestar y permanencia definidos por la institución educativa. Esto no tiene discusión porque va en consonancia con el Código de Infancia y Adolescencia. Y es importante que nosotros somos garantes de la vida y la garantía de los niños, niñas y adolescentes. También va en la línea del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y debe ser una responsabilidad que hacemos con agrado, pero tenemos sus límites. Finalmente, compañeros, en las funciones 24, 25 y 28 hay una relación directa con las competencias comportamentales. Aquel 30%, que también es un complemento importante del proceso de evaluación a que hacía referencia el compañero Nelson al principio, y con esto quiero terminar. Es necesario clarificar la función 29. La función 29 dice aquellas que el rector dentro de su oficio les pueda asignar, pero es que la función 29 no es absoluta, tiene sus límites dentro de lo que establece la misma normatividad. Y dentro de los límites, tener muy en cuenta la ley 1952 del año 2019, que conocemos como Código General Disciplinario. Tener muy en cuenta, creo que son los artículos
si me equivoco, me disculpan, 37, 38 y 39, deberes, derechos y prohibiciones. Personalmente y como comité ejecutivo departamental que hacemos un trabajo colectivo, les recomendamos el tener muy en cuenta el deber uno y las prohibiciones uno y 2 que establece ese Código General Disciplinario. En ningún momento promovemos la anarquía ni el caos. Somos amigos de la institucionalidad, pero también promovemos que el educador se documente, se ilustre, se argumente fundamentalmente en aquellos aspectos relacionados con sus funciones y responsabilidades docentes. Y por eso, compañero, finalmente, la educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Eso lo dijo Confucio por allá en la cultura oriental. Y anhelo, compañeros, reitero, en nombre del Comité Ejecutivo Departamental y en el mío propio, que esta información sea de utilidad, que va a quedar grabada o si la necesitan se les comparte y que sean unos insumos específicamente para que desarrollemos de una manera muy positiva nuestro ejercicio docente y nos sintamos orgullosos de una profesión que realmente transforma cultura y transforma sociedad. Muchas gracias.